aquí estamos con nuestro tema del día que ya les habíamos anunciado, y es que hay un tema súper importante que nos llamó la atención debido a que una de nuestras televidentes nos ha escrito, y es acerca de esa crisis que se presenta en la mujer en los 40. Pero primero quiero invitar a Tatán que nos cuente lo que la televidente nos ha escrito. Bienvenida a este tema bien interesante que yo sé que muchas de nuestras televidentes están ahí súper atentas porque como lo decía Liz, muchas de ellas llegan a los 40 y empiezan a tener una crisis bien rara porque digamos yo siento que ahorita Martín uno ve mujeres de 40 y las ve mejor que las de 20, entonces no deberían estar pensando en o preocupándose por todas esas cosas, pero efectivamente aquí ya tenemos lo que nos dicen nuestras televidentes, ahí nuestra producción está proyectándonos lo que ellos van a decir. Mientras tanto, miren, ahí nos dicen, efectivamente, dice, acabo de cumplir 40 años y estoy un poco triste porque pienso que el tren me dejó hace rato. Estoy acomplejada y con mi autoestima en el suelo. Porque en mi edad pienso que ya como mujer voy a decaer en todos los sentidos. ¿Es así o no, Martín? Caramba, bueno, dice algo interesante y es que hace parte como de esas creencias no adaptativas que tienen las mujeres y es que las deja el tren. Entonces, el tren no las va a dejar a ninguna y ya les voy a contar por qué. Miren que de todas maneras, las mujeres de 40 años siempre se vuelven las mujeres más atractivas. Las mujeres de 40 años hoy día son las que más llaman la atención, como lo dice Tatán. Entonces son mujeres que llaman la atención. ¿Por qué? Porque ellas ya sembraron durante 40 años de su vida, se conocieron el mundo, interactuaron con el mundo y ahora tienen una visión diferente de la vida. Obvio, habrá algunas que no han aprendido y seguirán encaprichadas con una etapa anterior de su vida, pero habrá otras, que es la mayoría, que aprendieron. Y como aprendieron, entonces van a seguir adelante con su vida y mucho mejor. Las mujeres de 40 son las más atractivas, pero lo que las hace más atractivas a los 40 años es que no se pierden facultades, por el contrario, se recuperan y se facilitan otro tipo de facultades, se dejan de lado algunas facultades que ya se consideran que no hacen parte o no deben hacer parte de su nuevo proyecto de vida. El proyecto de vida es muy importante porque hasta los 40 años se construyeron proyectos de vida que hicieron parte de alguien, tal vez alguien se los impulsó, tal vez la sociedad les dijo tenían que casarse a los entre los 20 y los 30, tenían que tener hijos, ahora tienen hijos adolescentes y ahora tienen que dedicarse a otra cosa, pero resulta que a los 40 ya sus hijos están casi que tomando independencia y autonomía y se quedan como perdidas en el espacio. Ups, ¿y ahora qué hago? No, no pasa nada, pausa, paciencia, tranquilas, tranquilas. Las mujeres entre los 40 y los 50 años de hoy no tienen nada que ver con las mujeres de 40 y 50 años de hace 40 años. Miren que las mujeres de antes, hace 40 años, hablaban de niños, hablaban de hogar, hablaban de los abuelos, de los papás mayores, de la profesión del esposo y de los problemas de sus amigos. Entonces solamente tenían una actividad de amas de casa, formadoras de niños y no más. Pero hoy la mujer de hoy es una mujer que emprende, es una mujer que a nivel profesional crece, que a los 40 años tal vez haya recorrido gran parte, ya tenga incluso niveles de especialización, de maestría, de doctorados incluso, y lo vemos hoy día, pero además son mujeres que dicen, ahora voy a dedicarme a mí, ya me dediqué a otra etapa de mi vida, me dediqué a los demás y ahora es el momento para mí. Son mujeres que van al gimnasio, son mujeres que se desarrollan y se empoderan y forman empresas y su creatividad casi que adquiere una mayor capacidad y un mayor nivel y lo que la lleva a tener industrias y emprendimientos muy exitosos. No había la idea de quererse y respetarse hace 40 años. Hoy, la mujer a los 40 años, ¿cuál es el mayor atenuante de la mujer? ¿Cuál es la mayor preocupación? Una, como lo dice la televidente, que las deja el tren porque consideran que no han consolidado una vida familiar y personal y que de pronto volver a encontrar el amor en esa etapa de la vida va a ser muy complicado, pero la otra también tiene que ver con su empoderamiento y su posición de mujer, pero el sistema biológico envejece. Entonces, la preocupación por el físico
hace que ellas a los 40 años también se dediquen un poco más a cultivar buenos hábitos alimentarios, a cultivar buenos hábitos en actividad física. Esto es un patrón de comportamiento en el pensamiento que las lleva a ser un poquito más mujeres, más completas, más íntegras y con un proceso de aprendizaje muy grande. Hoy somos, y voy a hablar somos como si yo fuera una de ustedes, mujeres con ilusión. Ustedes son mujeres ilusionadas a los 40 años, son mujeres optimistas, porque además han tenido la experiencia en estos 40 años de vivir el fracaso, de tolerar el fracaso, de tolerar la incertidumbre y se han dado cuenta que la vida todos los días nos ofrece luz, nos ofrece brillo, hay un sol, como lo dice Víctor, son más serenas, entonces la forma de reaccionar es un poquito más prudente, hay una autorregulación emocional, quiere decir que se regulan muchísimo más en la reacción, en la forma como pelean o discuten o como mejoran algún tipo de diferencia con otras de sus congéneres. Tienen una escala de valores diferentes, entonces si antes les preocupaba conseguir una persona o enamorarse y este tipo de cosas, ahora a los 40 tienen un checklist, entonces en ese checklist tienen claramente que definitivamente no vuelve a entrar en sus vidas, que definitivamente quieren para sus vidas y a quién descartan, porque saben decir no y saben poner el límite a la otra persona. Pero también han aprendido a recibir un no sin sentirse disminuidas, sin sentirse menospreciadas y sin que su autoestima se baje a tal nivel que se terminen volviendo más inseguras. Muchas mujeres hoy día a los 40 están consolidadas también económicamente. Entonces, no son aquellas mujeres de hace 40 años que de pronto esperaban solucionar su vida económica a través de encontrar pareja, sino que hoy encontrar pareja es simplemente una opción de la emoción y del corazón y de la compañía, pero no es la solución para los problemas financieros. Y eso las hace un poco más deseables, incluso las pone en un pedestal donde los hombres hoy tenemos que admirarlas sí o sí, porque son personas que nos demuestran a nosotros que se puede ser integral y se puede ser completo, se puede dar vida, se puede tener hijos, pero además de todo eso, se puede mantener una juventud en la emoción y una juventud en la forma de sentir. La mujer de hoy a partir de los 40 cuida su peso. Entonces vemos a todas dedicadas a la buena comida, al buen hábito, a la buena alimentación, a cocinar, a utilizar todas sus herramientas pues para que su cuerpo no se dañe. Recuerden que cuidar el cuerpo es casi que un nivel de madurez grandísimo dentro de la vida de una persona. La persona que tiene esa conciencia de cuidar, por ejemplo, en este caso, su peso y su estado físico, es una persona que es agradecida con su cuerpo que le ha dado para subsistir durante ya 40 años. Su imagen se vuelve un poquito atrevida, pero conserva esa clase y esa distinción que es propia de la mujer. Ya ha superado aquella etapa donde de pronto se podía navegar por todas esas turbulencias de la moda y probar una forma, probar otra forma, unos colores, pero a los 40 la mujer ya sabe qué es lo que le gusta, ya sabe cómo es que se siente bien vestida, cuál es la ropa que más le favorece y anda siempre caminando segura y empoderada por la vida. Hoy vemos mujeres de 40 años muy bonitas, muy sexys, muy atractivas, pero además son profesionales y además van en tenis, porque también han cambiado y han tomado la decisión de dejar a un lado esos tacones que antes les imponía la sociedad para sentirse cómodas y sentirse tranquilas incluso al caminar, y esto nos deja una idea muy importante de su evolución y su madurez. La mujer de hoy quiere vivir de forma plena, aprovechar todos los momentos. Ya no se deja enamorar por el oído. La mujer de 40, antes de los 40, el oído era la forma de llegar a ella, pero ahora no, ahora ella filtra, tiene un filtro aquí en sus orejitas y ya no cree tanta palabra, sino que se dedica a creer en los actos. Si usted tiene 40 años y todavía no está evaluando los actos por encima de las palabras, déjeme decirle que aún nos falta todavía dar un pasito en esa madurez emocional de la que estamos hablando. Lleva mucho tiempo cuidar su interior, pero la mujer que llega a la etapa de los 40 años ya se cuida mejor a nivel espiritual. Y a nivel espiritual es que ha tomado la decisión de estar su amor propio, ponerlo por encima del amor que ellas tienen que darle a los demás. Son mujeres que son activistas. Hoy vemos mujeres también sin irnos al fanatismo, pero que defienden su postura de mujer sin perder la ternura, sin perder la amorosidad y aquellas características femeninas que las hacen especiales en nuestra existencia. Hay muchas cosas más de que hablar, pero yo creo que si quieren ya podemos sumar a nuestros
compañeros en pantalla. Lástima que Liz no se encuentra hoy con nosotros, pero ella ya nos dejó alguna impresión con respecto al tema de los 40. Digamos que en psicología uno habla que todos los seres humanos y también las mujeres, y puedo incluir aquí a los hombres y nuestro lado femenino, crecemos y sembramos durante 40 años. Entonces digamos que la época de siembra de todos los seres humanos son los primeros 40 años y la época de recoger es después de los 40 años. ¿Qué es sembrar? Pues sembrar es cultivar todo lo que vamos a hacer y lo que nos estructura como personas. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Todo este tipo de cosas. Esa es la etapa de siembra. Y luego vamos a recoger. Recogeremos de lo que sembramos, pero no quiere decir que después de los 40 no podamos seguir sembrando. Bueno, Tatán, ¿cómo ha sido tu experiencia con las mujeres de 40 años? Martín, pues le voy a decir la siguiente, no he tenido mucha experiencia con mujeres de 40, pero con las que he podido tener contacto me han parecido mujeres muy interesantes. Pero te voy a decir lo siguiente, Martín, no sé si de pronto esa crisis que se viene presentando no solo en las mujeres, sino también en los hombres, sea más como de las personas, no sé, de la generación más pasadita a la de nosotros. Digamos, nosotros somos millennials, los que estamos entre los 30, 29 y los que vienen más atrasito, pues vienen ya teniendo otra cultura totalmente diferente, porque yo te lo voy a decir personalmente. Yo, a mi edad que tengo, que ya tengo 31 años, yo siento que estoy en mi mejor etapa y siento que a medida que voy creciendo y voy evolucionando me siento mejor. Ahí aplica ese dicho que dice que entre más añejado el vino, muchísimo mejor. Aplica también para las mujeres, porque en el caso mío yo me pongo a ver las actitudes de 20 años, de 18, de 21 y digo, venga, yo ya no quiero volver a esa edad. Aprendí un montón allá, qué chévere, lo viví, disfruté todas las etapas, pero en este momento siento que la etapa de los 30 a los 40 es la más increíble para todos. Entonces, las personas que de pronto nos están viendo ahí, ¿tú crees que se sienten es por esa cultura a la que de pronto estaban educadas anteriormente y que las nuevas generaciones han evolucionado con ese pensamiento? Sí, definitivamente sí, Tatán, lo que tú dices es verdad. Digamos que las generaciones X, digamos que pueden ser las que sufrieron un poco más de esa crisis de los 40, ¿no? Entonces hablamos de personas que tal vez hoy tienen entre 40 y 50 años en adelante y no vivieron como ese, no estuvieron inmersas en ese ambiente como un poquito más de tolerancia, más de crecimiento. Ajá. Y esa cultura que promueve más el conocimiento personal y el crecimiento personal. También la sociedad influía mucho en esa época, y hace 40 años, generación X, entonces digamos que esas mujeres tenían otra visión y se dieron cuenta que llegaron a los 40 y su vida se les acabó cuando sus hijos se fueron de casa, cuando su esposo ya se volvió un poco más mayor y ya no rinde lo mismo, entonces se le quedó reducida su vida como si fueran pensionados a los 40. Entonces estas personas tal vez vivan la crisis un poco más, pero para las nuevas generaciones hay otra nueva crisis de los 40. Entonces la nueva crisis de los 40 tiene que ver mucho con la solitariedad. Entonces vemos que se ha vuelto tan práctica las generaciones y en su etapa de rebeldía antes de los 40, donde todavía están creciendo, han desconocido la interacción con las otras personas y la han incluso anulado. Y llegan a una etapa en la vida donde también ellos, digamos que la tecnología los absorbió y las conexiones tecnológicas y empiezan a reclamar un poquito más de interacción, un poquito más de presencia, pero no la aprendieron en sus primeros años. Entonces se volvieron tan prácticos incluso para decir no, para recibir un no, se volvieron tan prácticos para aceptar su solitariedad, no hablo de la sensación de soledad, que es diferente, que se está cambiando un poquito también la cultura y vivimos una nueva crisis. Entonces se vivirá la nueva crisis. Yo he visto unas propagandas por ahí donde hablan de la nueva mujer y de los gatos y de los animalitos y de todo esto, pero de todas maneras tenemos que conservar ese instinto de congregación, digamos, que los iguales nos buscamos, y a pesar de que podamos encontrar compañía y sentir que el tren no nos dejó y aferrarnos a un gato, a una mascota o algo así,
debemos interactuar con nuestros congéneres, con la especie humana y tenemos que cultivarlos. La crisis del futuro va a ser tal vez de personas muy solas, de personas aisladas, de interacciones digitales y de interacciones de otro tipo y de interacciones a través de máscaras, digamos que los avatares nuevos en las nuevas tecnologías también. Estamos hablando de que todo el mundo se está poniendo más máscaras. La mujer de los 40 años, ¿qué debe ser? Una mujer sin máscaras. Debe ser una persona que ya tuvo tal nivel de conocimiento personal, que vivió todas las crisis del mundo, que se comió toda la M que digamos en toda esa etapa de los 40 años, en la prueba y error, pero que hoy se conoce y que a los 40 se conoce tanto que sabe exactamente cuál es su checklist de la vida, qué quiere en cada escenario, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito social y a qué le va a dedicar y a qué le va a meter como energía para no desperdiciarla en aspectos de su vida que ya no son importantes. Entonces, el conocimiento es importante, las generaciones son diferentes, pero las crisis son permanentes, o sea, van a estar de otra forma, pero van a permanecer. Yo sé que mis chicas aquí que están con nosotros, Tatán, no están por ahí ni cerca a los 40, pero seguramente han interactuado con muchas mujeres de 40 y sus mamás también pasaron por sus crisis de los 40. Entonces, de pronto nos podrían compartir algo. ¿Qué dices, mi Sofi, con respecto a este tema? Tú que estás tú eres de 40 y 20, la canción, tú estás en los 20. Mi Martín, hola, un abrazo para ti, qué rico saludarte en esta mañana y bueno, tienes toda la razón, muy lejos de estar cerca de los 40, pero he tenido la fortuna de compartir con muchas mujeres, sobre todo como con ese círculo de amigas de mi mamá, que ya superaron incluso los 40, ya se están acercando más hacia los 50. Y de pronto de las crisis que yo puedo alcanzar a recordar que ellas de pronto pasaron, tenía que ver mucho con el aspecto físico, pero más con respecto a la industria, ¿no? Porque vemos que siempre que se habla de moda, siempre que se ve, por ejemplo, maniquís o que salen estas tendencias, usualmente son para un público entre los 20 y los 30 años. Es muy raro ver modelos de 40, 50, entonces siento que se empiezan a sentir como muy fuera de base, ¿no? Como que empiezan a flotar ahí a la deriva, en que no sé, porque no me siento para nada vieja, pero ya sé que tampoco estoy tan joven. Y eso también creo que empieza a afectar un poco la parte emocional. Tú lo mencionabas, lo de las parejas. Ahora es muy común ver, lo voy a poner el ejemplo de los hombres, hombres muy mayores con mujeres casi que de mi edad, o sea, unos rangos de edad de pronto muy grandes, y siento que eso también empieza a repercutir en la crisis de los 40, que ya no solamente no me acomodo en esas tendencias, en esa moda, en esa industria, sino que también en la parte sentimental siento que ya no es tan fácil conseguir pareja. Yo creo que por ahí se puede aproximar un poco la crisis de los 40, de lo que yo recuerdo que en algún momento viví con las mujeres que me rodearon hace ya algunos años. Mira que lo que tú dices con respecto, y lo dice la televidente en su caso, ¿no? Que me deja el tren, que es el tema de conseguir pareja. El tema de conseguir pareja es un tema súper importante en la crisis de los 40. Hoy, por ejemplo, podríamos decir que le hemos ganado la batalla al envejecimiento, digamos, físico, que a los 40 podemos ver mujeres de 40 y nos descrestan totalmente porque no parece que estuvieran todavía en los 30 años, que la industria ha desarrollado una cantidad de alternativas, no solo la industria médica, sino la industria cosmética, ha desarrollado una cantidad de alternativas para siempre vernos juveniles, pero también nos toca redefinir conceptos. Y le digo a ustedes, mujeres en casa, redefinir los conceptos. Entonces la juventud ya no se puede tratar de un asunto netamente biológico y netamente documental, como el número de la cédula. La juventud se empieza a vivir realmente a los 40 años, porque la juventud es vivir, sentirse vivo. Yo en mi consulta normalmente cuando tengo mujeres de 40 años reconozco en ellas más vida, incluso si comparo una mujer de 40 años que habla conmigo y me cuenta sus dificultades y un chico adolescente de 20 años, encuentro que hasta esta persona, mujer adolescente, mujer joven, sufre más que la mujer de 40 años. Entonces tal vez tienen muchas más cargas, mucho más miedo. En cambio la mujer de 40 años tiene todo claro, pero le preocupa que no le deje el tren. Pero la nueva generación de la que habla Tatán es una generación a la cual no le preocupa que le deje el tren.
que ha concebido su vida de otras opciones, de también estar en otras compañías, de estar solo está bien, de me quiero a mí y aprendo a vivir conmigo para luego compartir con los demás. Antes dejar el tren era también su forma de financiar su vida, porque pensar llegar a viejitos juntos, pero también una cosa es el amor, pero la otra es la estabilidad económica para cuando uno llega a viejo. Y hoy día encontramos mujeres tan autosuficientes que a veces hasta asustan. La crisis del tren hoy día es porque las mujeres también han tomado como mucha autosuficiencia y ahora uno las encuentra y las encuentra ya tan completas que parece que la presencia de un hombre en la vida de ellas es algo como muy accesorio. Entonces, lo bueno de eso es lo que ven los hombres. Lo bueno de eso es que para las mujeres la compañía se vuelva una elección y una decisión, pero totalmente consciente y que no dependa de necesitar ni amor ni necesitar dinero. Entonces ahí va como la diferencia. Estamos haciendo una transición generacional y estamos en esta transición de tecnológica que nos lleva de la mano y en esta presión social y todo lo que quiera que haya a nivel de comunicaciones que presiona este tipo de generaciones y este tipo de crisis. Pero creo que hoy la crisis de los 40 es una crisis de felicidad. Las crisis no siempre es un problema, ¿no? No siempre es una dificultad. Digamos que cuando uno tiene momentos de mucha alegría, de plenitud, esa es la crisis de los 40 en la mujer hoy, una crisis de plenitud, de sentirse tan llena, tan plena, tan satisfecha, tan empoderada, tan joven a la vez, que eso asusta a los demás. Y ya cualquier persona que llegue al lado es una elección y una decisión. ¿Sí o no, Mile? ¿Qué te parece a ti todo este tema de los 40? Yo no recuerdo en cuánto estás tú, porque a mí todas ustedes me parecen muy chiquitas, parece que fueran mis hijas, siempre las veo así como mis hijitas, entonces yo estoy en los 53, yo ya pasé, ya estoy en la de los 50. Pero ¿cómo ves o cómo analizas esta situación? Martín, bueno, pues es que yo ni soy de aquí ni soy de allá. Yo estoy exactamente en mis 32, entonces me estoy preparando ya para llegar a los 40. Pero hemos utilizado en este espacio que llevamos escuchándote varias veces el término de la dejada del tren. Entonces tú nos dices que no es que uno llegó a los 40 y ya lo dejó el tren, pero entonces si hay una etapa o si hay una edad en la vida en donde a uno lo deja el tren, o realmente a cualquier edad uno de mujer puede generar ese despertar y decir, bueno, ahora sí voy a ir apoteósica por el mundo, que lo ideal sería que ese despertar fuera desde muy jóvenes para aprovechar mucho más el tiempo, pero realmente sí hay una dejada de tren en la vida. Es que, bueno, el tren, imaginémonos, hagamos la metáfora del tren. Entonces, ¿cómo son los trenes? Hablemos actualicémonos, entonces hablemos de la metáfora del metro. El metro tiene muchas cosas, ¿no? Es un equipo donde va mucha gente, tiene muchas estaciones, va a una parada, va a otra parada, luego vuelve, luego va, todo eso, lleva mucha gente, va a mucha velocidad. Entonces, cuando uno habla de que lo dejen a uno el tren, es como si uno dependiera de lo que pase afuera de uno, como si la vida mía personal estuviera sujeta a alguien, algo que está fuera de mí. Lo de la cabeza, quitarnos esa frase que me dejó el tren, porque es que a uno el tren no lo deja, es uno el que llega tarde a la estación, pero si llegó tarde a la estación puede esperar el siguiente, porque ese sigue circulando. No nos podemos encaprichar con una estación ni con un tren. Tenemos que dejar que pasen muchos trenes por nuestra vida. Tenemos que explorar muchas estaciones. ¿A qué me refiero con eso? La metáfora es que si estos escenarios en los cuales he estado no he conseguido el amor de mi vida, pues cambio de escenario. Si debo frecuentar otro tipo de amigos, pues cambio otro tipo de amigos. Si soy una persona soltera y me la paso andando con mujeres casadas, pues no voy a conseguir nunca como esa dinámica de aventura para levantar otro tipo de conquista, ¿ves? Entonces todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, o sea, estar abierto a las estaciones, estar abierto a los metros, pero sobre todo no dejarle la tarea al metro de llenar nuestros vacíos, ser plenos solitos. Bueno, yo ya vi que mis compañeros salieron de pantalla, creo que ya se nos fue el tiempo
Ya se nos fue el tiempo. Entonces a ustedes en casa les mando un abrazo fuerte. Si están cerca a los 40, siéntanse felices porque es el momento de empezar a brillar. Sembraron, ahora es el momento de recoger. Si ya se conocen ustedes y saben quiénes son, qué quieren, qué no quieren, tienen su checklist, es el momento de empezar a disfrutar por elección, por decisión y no por imposición de una sociedad ni por defecto. Entonces, pilas con eso. El viernes nos vamos con un tema súper chévere y es que vamos a hablar de la autoestima sexual y así como lo oyen, sí existe autoestima sexual y dependiendo de mi autoestima sexual, yo voy a poder sentir o hacerle sentir a mi pareja un buen delicioso. Así que no se pierdan este viernes y esto ha sido por hoy el tema en Gente de Mente.